A través de la neblina de la madrugada a lo largo del río Rin, un comandante de tanque alemán observa posiciones estadounidenses a 300 metros. Su tanque Panther está posicionado detrás de fortificaciones, motor al ralentí, torreta girada hacia concentraciones enemigas. La fecha es 23 de marzo de 1945. Durante 2 días, vehículos en su unidad han estado explotando sin causa aparente, sin ataques de artillería, sin destellos de cañones antitanque. Solo impactos únicos de calibre de rifle seguidos por detonaciones catastróficas. 5 miembros de tripulación quemados vivos ayer. Los estadounidenses están usando algo nuevo. Algo que transforma fuego ordinario de ametralladora en amenaza más temida que artillería. En sus binoculares, ve la posición de ametralladora estadounidense claramente. Rango 1800 yardas. Mucho más allá de distancia efectiva de fuego de armas pequeñas. Lo que los manuales no pueden explicar es por qué el blindaje alemán sigue incendiándose por golpes únicos, a distancias imposibles. La respuesta yace en un proyectil de media pulgada conteniendo menos de 1/4 de onza de compuesto químico. Una bala diseñada en Filadelfia. Producida en masa en cantidades que la economía de guerra alemana no puede comprender. Empleada con imaginación táctica que la doctrina nunca anticipó. La transformación de munición desde simple proyectil a instrumento complejo de destrucción química comenzó décadas antes. Frankfurt Arsenal, en Filadelfia, había estado experimentando con proyectiles incendiarios desde 1917. El objetivo era desarrollar munición que pudiera encender sistemas de combustible de aeronaves enemigas. Los diseños tempranos eran crudos. Una bala calibre 50 con cavidad llena de fósforo. El concepto era sólido pero la ejecución difícil. Los materiales incendiarios eran inestables. La ignición prematura destruía cañones. El fallo de ignición desperdiciaba munición. El avance llegó en 1938, cuando un químico llamado Raymond Burchell formuló un nuevo compuesto: nitrato de bario, magnesio y termita en proporciones específicas. Esta mezcla permanecía estable durante el disparo, estable durante el vuelo, pero se encendía confiablemente al impactar. El compuesto ardía a aproximadamente 3000 grados Fahrenheit, lo suficientemente caliente para derretir acero y encender vapores de combustible instantáneamente. La bala M8 perforadora de blindaje incendiaria que emergió representaba ingeniería sofisticada en un paquete pesando 708 granos. La cubierta exterior era metal dorado. Bajo esta cubierta yacía el componente crítico. Un núcleo penetrador de acero endurecido, tratado térmicamente a dureza. Rockwell 62. Este núcleo podía perforar 3/4 de pulgada de placa de blindaje a 500 yardas. Detrás del penetrador estaba el compuesto incendiario, exactamente 0.2 de onza, sellado con tapa delgada de aluminio. La física era elegante. Cuando la bala golpeaba blindaje, el penetrador perforaría el metal. La fricción y el impacto generaban suficiente calor para encender el compuesto. La mezcla ardiente, ahora dentro del objetivo, se rociaba a 3000 grados donde vapores de combustible, munición y miembros de tripulación ocupaban el mismo volumen. La ignición era instantánea. Los incendios se extendían en segundos. Para 1941, Frankfurt Arsenal manufacturaba 50.000 balas M8 mensualmente. La munición estaba designada para aeronaves. Ametralladoras calibre 50, montadas en cazas P-38, P-47, bombarderos B-17. Los objetivos previstos eran sistemas de combustible de aeronaves enemigas. Pero en 1943, un experimento no autorizado en África del Norte reveló capacidades que transformarían tácticas de infantería. El sargento Thomas McKinley mantenía ametralladoras calibre 50 en su unidad, Primera División de Infantería, cerca del Paso Kasserine. Obtuvo varios cientos de balas M8 API a través de canales no documentados. Durante un contraataque alemán, su posición quedó bajo asalto de un tanque Panzer Mark IV
a aproximadamente 800 yardas. La munición estándar no tuvo efecto. Las balas calibre 50 rebotaron inofensivamente. McKinley cargó una cinta de balas AP y dirigió fuego sostenido a la cubierta trasera donde el blindaje era más delgado. La quinta o sexta bala penetró. La bala detonó dentro del compartimento del motor. El fuego se extendió a tanques de combustible. En 90 segundos, el vehículo estaba envuelto en llamas. La tripulación abandonó el tanque. McKinley reportó este resultado a su comandante. Para mayo de 1943, la Primera División de Infantería solicitaba formalmente asignación de munición M8 API para combate terrestre. El Departamento de Artillería inicialmente negó la solicitud. La munición estaba designada solo para uso antiaéreo, pero los informes seguían llegando. La Segunda División Blindada reportó usar balas API para destruir semiorugas alemanes. La 82ª Aerotransportada notó efectividad contra búnkeres. La Cuarta División de Infantería documentó usar API para encender depósitos de combustible a rangos excediendo 1000 yardas. En septiembre de 1943, el Departamento de Artillería autorizó distribución limitada. La asignación inicial fue modesta, 10% de munición total. Pero la demanda excedió inmediatamente el suministro. Para enero de 1944, la producción había aumentado a 250,000 balas mensualmente. Para junio, el mes del día D, la producción alcanzó 400,000 mensualmente. Cada regimiento de infantería estadounidense desplegando a Europa recibió asignación de API. El reconocimiento alemán de esta amenaza se desarrolló gradualmente. La primera conciencia documentada vino de un informe de inteligencia de la Luftwaffe, fechado abril de 1943, analizando un B-17 derribado. El informe notó que el armamento defensivo incluía munición de construcción inusual. Proyectiles recuperados mostraban evidencia de compuesto incendiario sellado dentro de núcleo perforador. El efecto contra aeronaves fue descrito como devastador, pero esto era combate aeronave a aeronave. La Luftwaffe esperaba munición incendiaria en enfrentamientos aéreos. Lo que fuerzas alemanas no esperaban era tropas terrestres usando la misma munición contra tanques y fortificaciones. El primer enfrentamiento terrestre mayor, involucrando uso pesado de API, ocurrió durante la Operación Cobra, la fuga de Normandía a finales de julio de 1944. La Segunda División Blindada estaba equipada con semiorugas M16, montando ametralladoras cuádruples calibre 50. Cada semioruga portaba aproximadamente 5,000 balas de munición mixta, incluyendo 1,000 balas API. Durante el avance hacia Coutances, estos vehículos encontraron elementos de la división Panzer-Lehr. Los semiorugas estadounidenses se enfrentaron a rangos desde 800 a 1,500 yardas, mucho más allá de lo que la doctrina alemana consideraba peligroso para fuego de armas pequeñas. El efecto fue catastrófico. Tanques alemanes posicionados para defenderse contra ataques convencionales se encontraron bajo fuego de armas que habían sido entrenados para descartar como inefectivas. Las balas API saturaron áreas objetivo. Cuando penetraron blindaje trasero y superior más delgado, explosiones internas siguieron con consistencia aterradora. Un informe capturado de la división Panzer-Lehr, fechado 29 de julio, describió el enfrentamiento con confusión evidente. Vehículos blindados estadounidenses empleando ametralladoras pesadas con munición explosiva. Múltiples vehículos destruidos por lo que tripulaciones creyeron ser fuego antitanque. El examen reveló penetraciones de pequeño calibre en blindaje trasero, seguidas por incendios de intensidad extrema. Bajas severas. Impacto en moral significativo. Para agosto de 1944, fuerzas alemanas habían recuperado suficientes proyectiles gastados para análisis detallado. El informe de la Oficina de Armas de la Wehrmacht, fechado 15 de agosto, documentó la construcción de la M8 y estimó sus capacidades. El informe concluyó que fuerzas estadounidenses
poseían munición que extendía la letalidad de armas de calibre de rifle contra objetivos blindados por un factor de 10. Pero comprender la amenaza y contrarrestarla eran desafíos diferentes. Fuerzas alemanas no tenían munición comparable. Sus intentos de desarrollar balas similares fueron obstaculizados por escaseces de material y restricciones de producción. El informe recomendó evitar enfrentamiento con armas calibre 50 estadounidenses y aumentar grosor de blindaje. Ninguna recomendación resultó práctica. Evitar armas calibre 50 significaba evitar fuerzas estadounidenses generalmente. Aumentar blindaje requería asignación de acero que no existía. El impacto psicológico excedió el daño físico. Soldados que habían sobrevivido años de combate en el frente oriental reportaron que las balas explosivas estadounidenses creaban miedo diferente a cualquier cosa experimentada previamente. Las balas no sonaban diferentes. El chasquido era el mismo. Pero cuando golpeaban metal, había una pequeña explosión, luego fuego. Cobertura que había sido confiada durante semanas se convirtió en trampas mortales. Una entrada de diario de Obergefreiter Hans Möller, capturado cerca de Metz en septiembre de 1944, registró el terror genuino. Las llamamos Teufelsschüsse, disparos del diablo. No suenan diferentes, pero cuando golpean metal, hay explosión, luego fuego. Ayer, Schmidt estaba detrás de una placa de acero que habíamos usado toda la semana. Una bala penetró, explotó. Schmidt se quemó vivo. Ahora no confiamos en ninguna cobertura. Los estadounidenses tienen balas que explotan. ¿Cómo peleas contra eso? La realidad técnica era más matizada. Pruebas de Aberdeen. Proving Ground, en 1944, mostraron que balas M8 podían penetrar 3/4 de pulgada de placa a 500 yardas, media pulgada a 1000 yardas y cuarto de pulgada a 1500 yardas. Contra vehículos blindados alemanes. Esto se traducía a vulnerabilidades específicas que artilleros estadounidenses aprendieron a explotar. Los tanques Panzer Mark IV tenían 30 milímetros de blindaje frontal, inmune a penetración API desde el frente. Pero el blindaje de cubierta trasera era solo 20 milímetros. A rangos bajo 600 yardas, balas API podían penetrar. Los tanques Panther tenían puntos vulnerables en rejillas de cubierta de motor y el anillo de torreta. Semiorugas y autos blindados, que comprendían la mayoría de fuerzas mecanizadas alemanas para 1945, eran más vulnerables. Su blindaje raramente excedía 10 milímetros. Penetrable por API a todos los rangos de combate. El efecto incendiario multiplicó el daño más allá de simple penetración. Cuando una bala API penetraba un vehículo, el compuesto ardiente se rociaba al interior a 3000 grados. Vapores de combustible se encendían instantáneamente. Munición almacenada se cocinaba en segundos. Vehículos que podrían haber sido reparables se convertían en pérdidas totales. El empleo táctico de API evolucionó rápidamente. El uso inicial fue oportunista. Pero para finales de 1944, fuerzas estadounidenses habían desarrollado doctrinas sistemáticas que trataban API como integral a operaciones. El procedimiento operativo estándar de la Segunda División Blindada de Noviembre especificó uso detallado. Semiorugas M16 desplegarían con cintas de munición mixta. La carga estándar era 4 AP, una perforadora de blindaje, una trazadora, repetir. Este patrón proporcionaba 25% de cobertura AP, mientras mantenía capacidad de observar fuego y penetrar varios objetivos. La doctrina especificó enfocar fuego en componentes específicos en lugar de fuego de área. Puntos preferidos incluían compartimentos de motor, ubicaciones de tanques de combustible y áreas de almacenamiento de munición. El objetivo no era simplemente penetrar blindaje, sino causar incendios y explosiones que destruirían vehículos completamente. Artilleros fueron entrenados para disparar en ráfagas de 7 a 15 balas, permitiendo tiempo para observar y ajustar. A rangos extendidos más allá de 1000 yardas, artilleros caminarían fuego al objetivo usando trazadoras,
Luego cambiarían punto de puntería a áreas vulnerables. Los informes posteriores de la Segunda División Blindada de noviembre de 1944 a enero de 1945 documentaron 73 vehículos blindados, enemigos destruidos por fuego API, calibre 50. Esto representó aproximadamente 12% de blindaje enemigo total, destruido por la división durante ese periodo. Una cifra notable considerando que armas calibre 50 no fueron diseñadas como sistemas antitanque primarios. La 82ª División Aerotransportada empleó API diferentemente, enfocándose en destrucción de fortificación. Durante la Batalla de las Ardenas, posiciones de la 82ª usaron ametralladoras calibre 50 con API para enfrentar búnkeres alemanes a rangos excediendo 1000 yardas. Las balas API, aunque incapaces de penetrar concreto pesado, resultaron efectivas contra ranuras de visión, puertos de disparo y aberturas de ventilación. Cuando balas entraban estas aberturas, los efectos internos eran devastadores. Defensores alemanes reportaron que búnkeres considerados inmunes a fuego de armas pequeñas se convirtieron en trampas mortales cuando balas API penetraron aberturas. Una técnica particularmente efectiva involucraba fuego sostenido contra ranuras de visión. Incluso si la mayoría fallaban, las pocas que penetraban creaban incendios, llenando la fortificación de humo y forzando evacuación. La 82ª reportó que búnkeres que habrían requerido equipos de demolición podían ser neutralizados por armas calibre 50 usando API. La Tercera División Blindada fue pionera en uso API de largo alcance. Durante operaciones en Renania, unidades de reconocimiento usaron rifles M2 calibre 50, versiones de un solo disparo equipadas con miras telescópicas para fuego de precisión a rangos extremos. El sargento Raymond Müller de la Compañía de Reconocimiento logró muertes documentadas a rangos excediendo 2000 yardas usando M8 API. Su técnica involucraba estimación de rango cuidadosa, usando retículas 1000 punto, cálculo de viento, y ajuste preciso que trataba el rifle calibre 50 como arma de precisión de rango extremo. El disparo más notable de Müller, registrado en registros de división, ocurrió el 11 de marzo de 1945 cerca de Bonn. Enfrentó un camión de combustible alemán a 2300 yardas. La bala API golpeó el tanque de combustible, encendiendo aproximadamente 500 galones de gasolina. La explosión destruyó el camión y 3 vehículos estacionados cerca. Müller después explicó su técnica en términos que revelaron comprensión sofisticada. El calibre 50 con API no es como rifle normal. No solo estás poniendo un agujero, estás comenzando un incendio dentro. A largo rango, si puedes golpear un tanque de combustible, motor o munición, la carga incendiaria hace el resto. Disparé a su tanque de combustible específicamente. La bala API hizo lo que fue diseñada para hacer. La respuesta alemana evolucionó a través de varias etapas, cada una revelando restricciones bajo las cuales la industria militar alemana operaba. Los intentos iniciales se enfocaron en aumentar grosor de blindaje, pero escaseces de material hicieron esto impráctico. La asignación de acero estaba limitada por capacidad industrial degradada por bombardeo aliado. Añadir blindaje para proteger contra calibre 50 significaba reducir blindaje contra amenazas más serias. Un segundo enfoque involucró modificar diseño de vehículo para minimizar vulnerabilidad. Tanques de combustible fueron reubicados. El almacenamiento de munición fue rediseñado con mejores sistemas de supresión de fuego. Compartimentos de motor recibieron ventilación mejorada. Pero estas modificaciones tomaban tiempo y no hacían nada por vehículos existentes. La respuesta alemana más práctica fue adaptación táctica. Órdenes permanentes de la Wehrmacht de diciembre de 1944 especificaron que vehículos debían evitar áreas donde armas calibre 50 estadounidenses pudieran enfrentar desde posiciones ocultas. Vehículos debían moverse durante visibilidad limitada, amanecer y atardecer, en lugar de luz del día.
cuando fueran enfrentados por fuego mostrando efectos explosivos, retirada inmediata era obligatoria. Estas restricciones limitaron severamente la efectividad de fuerzas mecanizadas alemanas. La capacidad de moverse libremente durante luz del día, de posicionar vehículos donde proporcionaban mejor apoyo, de mantener posiciones bajo fuego de armas pequeñas. Todas estas capacidades fueron comprometidas por miedo a AP. Las restricciones psicológicas se extendieron más allá de evaluación racional. Fuerzas alemanas comenzaron a atribuir efectos API a munición normal. Esta paranoia degradó efectividad más allá del daño real que API infligió. La producción de M8 API en Estados Unidos se convirtió en empresa industrial mayor. Para principios de 1945, 7 instalaciones manufacturaban las balas. Frankford Arsenal en Filadelfia producía 180,000 mensualmente. Lake City en Missouri producía 120,000. 5 instalaciones más pequeñas contribuyeron capacidad adicional, que llevó producción mensual total a aproximadamente 500,000 balas. El proceso de manufactura era complejo y peligroso. La sensibilidad del compuesto requería manejo cuidadoso. Trabajadores usaban equipo protector especial. Áreas de producción estaban aisladas. El control de calidad era riguroso. Cada bala era inspeccionada visualmente. Muestras aleatorias eran disparadas de prueba. La tasa de rechazo era aproximadamente 2%. El costo por bala, $1.75 en dólares de 1945. Era caro comparado con munición estándar a 11 centavos. Pero el costo era justificado por efectividad. Una sola bala API destruyendo un semi-oruga alemán, valiendo miles de dólares, representaba excelente retorno de inversión. La producción total al final de la guerra excedió 15 millones de balas. De estas, aproximadamente 8 millones fueron gastadas en combate. 2 millones fueron asignadas a entrenamiento. 5 millones permanecieron en inventario. Durante el cruce del Rin, en marzo de 1945, fuerzas estadounidenses gastaron más de 400,000 balas API en una semana. El sistema de asignación priorizó unidades más propensas a encontrar objetivos blindados. Divisiones blindadas recibieron prioridad más alta. Batallones de infantería blindada siguieron. Divisiones de infantería estándar recibieron asignación basada en su sector y contacto esperado con blindaje enemigo. Para marzo de 1945, la asignación estándar era 500 balas por arma calibre 50 mensualmente, con asignación adicional disponible para unidades en contacto pesado. Esto representaba aproximadamente 10% de munición total calibre 50. Servicios de inteligencia militar alemanes hicieron esfuerzos concertados para comprender API estadounidense y desarrollar contramedidas, pero estos esfuerzos revelaron restricciones fundamentales. La Oficina de Armas de la Wehrmacht condujo estudios detallados de proyectiles recuperados. Un informe comprensivo fechado enero de 1945 concluyó que API estadounidense representaba ventaja cualitativa que Alemania no podía igualar con recursos disponibles. El informe notó que el desarrollo de munición alemana comparable requeriría materiales críticamente cortos. La capacidad de manufactura estaba completamente comprometida a programas existentes. La introducción de nuevos tipos de munición no era factible antes del fin proyectado de la guerra. El informe recomendó medidas defensivas. Más significativamente, evitar enfrentamiento con armas calibre 50 cuando sea posible. Esta última recomendación reveló el impacto estratégico. Fuerzas alemanas estaban siendo aconsejadas evitar contacto con un arma que estadounidenses poseían en vastas cantidades. Cada regimiento de infantería estadounidense tenía ametralladoras calibre 50. Evitar enfrentamiento con armas calibre 50 significaba evitar enfrentamiento con fuerzas estadounidenses generalmente. La recomendación era equivalente a admitir derrota. El valor de propaganda de API no se perdió en unidades de operaciones psicológicas estadounidenses. Folletos lanzados sobre posiciones alemanas describían la nueva munición explosiva en detalle lúgubre.
Transmisiones de radio advertían que disparos del Diablo podían penetrar cualquier blindaje, encontrar cualquier escondite, crear fuegos que no podían ser extinguidos. Estas operaciones amplificaron la efectividad real, creando miedo que excedió evaluación racional. Soldados alemanes ya temerosos de API se volvieron más cautelosos, menos dispuestos a arriesgar exposición, más propensos a retirarse cuando eran enfrentados por fuego calibre 50. El efecto psicológico multiplicó el efecto táctico. Un folleto particularmente efectivo distribuido en febrero de 1945 mostró un diagrama de corte transversal de un proyectil M8, con explicación en alemán de su operación. El folleto concluyó: esta munición es ahora asunto estándar para todas las fuerzas estadounidenses. Sus vehículos, sus búnkeres, su cobertura, todo puede ser penetrado e incendiado. Los disparos del Diablo están en todas partes. La supervivencia requiere rendición inmediata. Prisioneros alemanes mencionaban regularmente Teufelsschüsse al describir razones para moral baja. El conocimiento de que fuerzas estadounidenses poseían munición que convertía ametralladoras ordinarias en matadores de vehículos contribuyó a un sentido de desesperanza entre tropas alemanas que podían ver la disparidad industrial hecha manifiesta en munición de armas pequeñas. El empleo de API en el Teatro del Pacífico siguió patrones diferentes, adaptado a diferentes condiciones tácticas. Vehículos blindados japoneses eran más ligeramente blindados que equivalentes alemanes, haciéndolos más vulnerables. Pero fortificaciones japonesas, a menudo construidas en cuevas y posiciones reforzadas usando terreno natural, presentaron diferentes objetivos. Fuerzas estadounidenses en el Pacífico descubrieron que balas API eran extremadamente efectivas contra fortines japoneses y búnkeres. El efecto incendiario resultó igualmente efectivo, comenzando incendios en fortificaciones construidas de madera, bambú y otros materiales inflamables. Durante la batalla de Okinawa, abril a junio de 1945, unidades del Cuerpo de Marines emplearon API extensivamente contra defensas de cuevas. La técnica involucraba disparar ráfagas sostenidas en aberturas de cuevas. Las balas API penetrarían en la cueva donde la carga incendiaria encendería materiales inflamables, creando humo y fuego que forzaba a defensores hacia afuera o los asfixiaba. Informes del Cuerpo de Marines acreditaron API con reducir el tiempo requerido para neutralizar posiciones fortificadas por un promedio de 40%. Esto se tradujo directamente a bajas reducidas y tasas de avance más rápidas. El empleo de la Cuarta División de Marines durante Iwo Jima se convirtió en estudio de caso. Las armas calibre 50 de la división fueron cargadas con cintas conteniendo 50% de balas API, mucho más alto que el 25% estándar en Europa. Esta carga pesada resultó ideal para enfrentar complejos de cuevas y búnkeres. El efecto incendiario dentro de espacios confinados fue devastador. La evolución técnica de API continuó hasta el final de la guerra. Frankfurt Arsenal desarrolló versiones mejoradas basado en retroalimentación de combate. La bala M20 API, introducida en cantidades limitadas a principios de 1945, presentaba un compuesto incendiario mejorado que ardía más caliente, 4.000 grados versus 3.000, y por duración más larga, 4 segundos versus 2. La M20 también incorporó un mecanismo de fusión más sensible que aseguró detonación incluso contra objetivos relativamente blandos. Balas M8 tempranas a veces fallaban en detonar cuando golpeaban madera o tierra. El diseño mejorado de la M20 eliminó la mayoría de estas fallas. Limitaciones de producción previnieron que M20 reemplazara completamente M8 durante la guerra, pero aproximadamente 500.000 balas M20 fueron manufacturadas. Informes de combate sugirieron que el desempeño mejorado justificó el costo adicional. El análisis de posguerra intentó cuantificar la contribución de API a victoria aliada. Un estudio de artillería del ejército de 1946 estimó que API fue directamente responsable de destruir aproximadamente 2.000 vehículos blindados alemanes.
Esto representaba aproximadamente 8% de pérdidas totales de vehículos en el frente occidental. Más significativamente, el estudio estimó que el impacto psicológico y operacional de API redujo la efectividad de fuerzas mecanizadas alemanas por aproximadamente 15 a 20%. Esta reducción vino de restricciones tácticas impuestas para evitar fuego API, voluntad reducida de enfrentar cuando bajo fuego calibre 50 y moral degradada. El análisis económico fue llamativo. Los 2.000 vehículos destruidos representaban aproximadamente $60 millones en valor de reemplazo. La munición API gastada costó aproximadamente 14 millones. El retorno de inversión fue mejor que 4-1. El costo humano fue más difícil de calcular. Estimaciones basadas en tamaños de tripulación y tasas de bajas sugirieron que entre 8.000 y 12.000 soldados alemanes fueron muertos o heridos directamente por API. Esto incluía tripulaciones quemadas hasta la muerte, defensores de búnker muertos por incendios internos y soldados heridos por explosiones secundarias. El impacto estratégico se extendió más allá de métricas cuantificables. API representó superioridad industrial y científica estadounidense en microcosmos. Los alemanes comprendían los principios teóricos. Instituciones de investigación alemanas habían desarrollado conceptos similares, pero carecían de la capacidad industrial para producir en masa mientras simultáneamente mantenían producción de tanques, artillería, aeronaves y todos otros materiales. Estados Unidos produjo 15 millones de balas API, mientras construía cientos de miles de vehículos, aeronaves y artillería. Mientras entrenaba millones de soldados. Mientras suministraba fuerzas aliadas a través del globo. Esta capacidad demostró la brecha industrial que últimamente determinó el resultado. La industria alemana para 1945 estaba operando en los márgenes. La industria estadounidense estaba expandiendo, mejorando, innovando. La incapacidad alemana de desarrollar contramedidas efectivas reveló otra debilidad estratégica. La organización militar alemana, altamente centralizada y rígida en su estructura de comando, luchó para adaptarse a amenazas inesperadas. Para el tiempo en que la Wehrmacht reconoció a API como amenaza seria, la analizó y desarrolló contramedidas, recursos no existían. El tiempo se había acabado. Fuerzas estadounidenses, operando con mayor flexibilidad, habían adaptado API de su rol antiaéreo a uso de combate terrestre en meses. Fuerzas alemanas, a pesar de reconocer la amenaza, nunca adaptaron exitosamente. El contraste reveló diferencias fundamentales en cómo los dos militares procesaban información e implementaban cambio. El legado de API de la Segunda Guerra Mundial se extiende directamente a munición militar moderna. Cada fuerza militar moderna emplea munición perforadora de blindaje incendiaria en varios calibres. Los descendientes de la M8 incluyen la M20 APIT, actualmente asunto estándar en ametralladoras calibre 50 estadounidenses. Munición API moderna ha evolucionado significativamente. Balas actuales usan materiales penetradores mejorados, uranio empobrecido o carburo de tungsteno. Compuestos incendiarios son más estables y efectivos. La doctrina de empleo táctico desarrollada para M8 API permanece en gran medida sin cambio en principios fundamentales. Fuerzas modernas usan API en cintas mixtas, típicamente alternando con balas de bola y trazadoras. Técnicas de enfrentamiento se enfocan en apuntar puntos vulnerables. Fuego de precisión de largo alcance usando rifles calibre 50 con API continúa. El impacto psicológico de munición explosiva persiste en conflictos modernos. Fuerzas insurgentes en Irak y Afganistán documentaron miedo de armas calibre 50 estadounidenses usando API. El conocimiento de que fuego calibre 50 podía penetrar blindaje, penetrar paredes y causar explosiones internas, creó el mismo efecto psicológico que tuvo en fuerzas alemanas. Sargento de Estado Mayor John Fulcher, quien registró 43 muertes de vehículos blindados usando API durante los meses finales de la guerra,
regresó a vida civil en Ohio. En una entrevista de 1983, reflexionó sobre su experiencia con la munición que alemanes llamaban disparos del diablo. La bala M8 era solo ingeniería inteligente. Tomó tecnología existente, penetradores perforadores de blindaje y compuestos incendiarios, y los combinó de una forma que multiplicó efectividad. Pero la innovación real no fue la bala misma. Fue reconocer que munición diseñada para un propósito, derribar aeronaves, podía ser adaptada para uso completamente diferente. Ese tipo de pensamiento flexible nos dio una ventaja que los alemanes nunca igualaron. La observación de Fulcher capturó algo fundamental sobre efectividad militar estadounidense que trascendió cualquier arma única. La voluntad de innovar, de adaptar, de usar armas de formas no originalmente previstas, repetidamente dio a fuerzas estadounidenses ventajas que oponentes más rígidos no podían contrarrestar. La cultura institucional que permitió a un sargento experimentar con munición de aeronaves contra objetivos terrestres, y luego diseminó rápidamente ese descubrimiento, representó ventaja competitiva tan significativa como cualquier capacidad industrial. Los Teufelsschüsse que aterrorizaron fuerzas alemanas eran últimamente solo balas cuidadosamente diseñadas, producidas en masa con eficiencia industrial estadounidense, empleadas con innovación táctica. Pero el terror no venía de las balas mismas, sino de lo que representaban. Representaban un enemigo con capacidad industrial ilimitada, capaz de producir munición sofisticada en cantidades que excedían imaginación. Un enemigo con establecimiento científico que podía resolver problemas complejos. Un enemigo con flexibilidad táctica que podía adaptar armas a nuevos usos más rápido de lo que oponentes podían desarrollar contramedidas. Cuando soldados alemanes veían sus vehículos explotar por golpes únicos, cuando observaban incendios comenzar dentro de fortificaciones que creían seguras, estaban presenciando no solo munición efectiva, sino la superioridad comprensiva del esfuerzo de guerra estadounidense, a través de cada dimensión que importaba. La bala M8, manufacturada en Filadelfia y Missouri, cargada en ametralladoras, disparada por soldados que meses antes habían sido trabajadores y granjeros, destruyó vehículos alemanes construidos por trabajadores experimentados, usando metalurgia avanzada y tripulados por veteranos de años de combate. Los disparos del diablo ganaron su nombre no a través de poder sobrenatural, sino a través de la ventaja natural de democracia industrial sobre comando totalitario. La pequeña cavidad en una bala calibre 50, llena con 0,2 de onza de compuesto incendiario ardiendo a 3000 grados por 2 segundos, representó el arsenal de democracia estadounidense en miniatura. Simple en concepto, sofisticada en ejecución, producida en cantidad abrumadora, empleada con creatividad táctica. Fuerzas alemanas las llamaban Teufelsschüsse, porque no podían comprender cómo balas causaban tal destrucción. La respuesta era simple y terrible. Las balas eran solo química y metalurgia. La destrucción venía de la nación detrás de ellas. Cuando la última bala M8 API fue disparada con enojo en algún momento en mayo de 1945, terminó un capítulo notable en tecnología militar. 15 millones de balas producidas, 8 millones gastadas en combate, 2.000 vehículos destruidos, 12.000 bajas infligidas. Los disparos del diablo nunca fueron sobrenaturales, eran simplemente estadounidenses. Y en 1945, ser estadounidense significaba tener acceso a capacidad industrial, experticia científica y flexibilidad táctica, que hacían incluso balas en instrumentos de ventaja estratégica. La historia de los Teufelsschüsse revela cómo guerras son realmente ganadas, no a través de batallas decisivas únicas o estrategias brillantes, sino a través de ventajas sistemáticas compuestas a través de miles de pequeñas decisiones e innovaciones. El desarrollo de API no fue un arma ganadora de guerra en sí misma, pero fue una de cientos de innovaciones que colectivamente dieron a fuerzas aliadas ventaja abrumadora. Un comandante de tanque alemán, en marzo de 1945,
observando posiciones estadounidenses a través del Rin, temía ametralladoras calibre 50 porque esas armas representaban todo lo que su lado había perdido. La capacidad de innovar, la capacidad industrial para producir en masa, la flexibilidad táctica para emplear efectivamente, la capacidad logística para distribuir. La infraestructura de entrenamiento. Cada ventaja compuso las otras. El comandante no conocía las especificaciones técnicas de M8. No comprendía la composición química o la metalurgia del penetrador. Sabía solo que ametralladoras estadounidenses podían destruir su tanque desde distancias que deberían haber sido seguras. Ese conocimiento, multiplicado a través de cada soldado alemán que había visto vehículos explotar, degradó efectividad de formas que ninguna cantidad de coraje o habilidad táctica podía superar. La bala M8 APA representa algo digno de recordar, no porque fue únicamente decisiva, sino porque fue representativa. Una innovación entre cientos, una ventaja compuesta con otras. Un ejemplo de cómo democracias industriales convirtieron capacidad en capacidad.